Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Hernández y continuamos con el curso de programación orientada a objetos en C#. Estamos en el quinto video. En esta ocasión vamos a ver la instrucción condicional y vamos a ver cómo se utiliza el depurador en el Visual Studio. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Estoy en el Visual Studio, le doy nuevo proyecto. El tipo es Windows, aplicación consola. Y ahora hablamos de presentación 4. Nuevamente me crea un proyecto que tiene una clase que se llama program con un método main, que es donde voy a empezar a programar. Bien, aquí lo que voy a hacer un programa en donde recibo dos valores de la consola y voy a checar cuál de esos dos valores es mayor, y dependiendo de cuál de los dos es mayor, pues voy a mostrar un mensaje indicando cuál de los dos es el mayor. Entonces voy a declarar dos valores que van a ser de tipo entero. Le voy a poner valor 1 y valor 2. Puedo declarar las dos variables en una línea. Puedo inicializarlo inclusive. Entonces le pongo valor 1 igual a 0 y valor 2 igual a 0. Voy a declarar una variable de tipo cadena que me va a servir para poder recibir los valores de la consola. Entonces el programa primero va a mostrar un mensaje para pedir los datos a través de el writeLine del objeto consola. Entonces aquí le voy a poner dame el primer valor. Y voy a utilizar, para que yo pueda recibir el valor, voy a utilizar el método readLine de consola, que me regresa una cadena. Obviamente al regresarme una cadena, pues entonces tengo que tener una variable que reciba ese valor. En este caso, mi variable cadena. Entonces la forma de definir esta instrucción es que cadena va a ser igual a lo que regrese readLine del objeto consola. Y lo mismo hago para el segundo valor. Dame el segundo valor. Y lo recibo también en cadena a través de un readLine. Bueno, obviamente pues aquí el primer valor se va a perder, entonces por eso lo tengo que asignar a mi variable valor 1. ¿Cómo lo tengo que hacer? Bueno, pues tengo que utilizar el método de conversión, el objeto de conversión, para que yo pueda convertir ese valor de cadena en entero y se lo puedo asignar a mi valor 1. Obviamente recordemos que si yo capturo una cadena que no tiene números, que tiene letras, entonces me va a marcar un error, como sucedió en el video anterior. Y aquí lo mismo hago para valor 2. Hago una conversión de el valor de cadena en un valor entero. Guardo mi programa y voy a probar solamente esa parte, que es la parte de captura de datos. Entonces le doy iniciar, ahí me dice dame el primer valor, le doy un valor que tiene que ser con números para que no me marque error,
y ahí me pide el segundo valor. Entonces mi parte de entrada de datos está funcionando correctamente. Ahora bien, para que yo pueda determinar cuál de los dos valores es mayor, pues tengo que compararlos. Para ello entonces utilizo una instrucción if. If sirve para poder evaluar una condición y a partir de esa condición pues realizar ciertas instrucciones si se cumple, y si no se cumple pues bueno, también puedo poner instrucciones que me permitan determinar las acciones a realizar si la condición no se cumple. Entonces voy a comparar, utilizo el operador de comparación menor que. Si valor 1 es menor que valor 2, entonces pues voy a escribir en mi consola que el valor 2 es mayor o igual al valor 1. Entonces si valor 1 es menor que valor 2 se va a escribir eso. Si yo quiero poner alguna instrucción después de esa, digo, cuando la condición no se cumple, entonces utilizo else. Entonces en caso de que no sea así, no se cumpla la condición, entonces quiere decir que el valor 1 es mayor que el valor 2. Y finalmente voy a poner un read key para detener la consola. Bien, entonces ahí si la condición se cumple me va a escribir que el valor 2 es mayor o igual al valor 1, y si no se cumple entonces el valor 1 es mayor que el valor 2. Vamos a poner el primer valor, le voy a poner 40, al segundo valor le voy a poner 50, eso quiere decir entonces que el mayor es el valor 2, y me dice el valor 2 es mayor o igual al valor 1. Es correcto, el 50 es mayor que el valor 1, que es 40. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, si yo por alguna razón pongo dos valores similares, por ejemplo le pongo 40 y 40, entonces me dice que el valor 1 es mayor que el valor 2. Ahí tengo un error, ya que el valor 1 no es mayor que el valor 2. Aquí entonces tengo que agregar en mi condición que el valor 1 sea menor o igual al valor 2, y entonces en ese caso pues sí me va a salir el mensaje correcto. Entonces pongo 40, 40 y me dice que el valor 2 es mayor o igual al valor 1. Bueno, ¿qué pasa entonces si yo quiero agregar todavía la funcionalidad para que realmente me diga si el valor 1 es mayor o el valor 2 es mayor, o si son iguales? Bueno, tendría que agregar una segunda condición aquí dentro, ya que si el valor es menor o igual al valor 2, pues puede ser que el valor 2 sea mayor o puede ser que el valor 2 sea igual. Entonces voy a agregar otra condición aquí para saber si el valor 1 es igual al valor 2. Entonces en ese caso tendría que indicar que el valor 1 es igual al valor 2. Y en otro caso, pues entonces ahí sí el valor 2 es mayor. Entonces ya tengo ahí dos if anidados.
Entonces si yo por ejemplo le doy dos valores iguales, entonces me dice que el valor 1 es igual al valor 2. Si el primer valor le pongo un valor mayor, 50, y el valor 2, 40, entonces me dice que el valor 1 es mayor que el valor 2. Y finalmente si yo le pongo al primer valor menor y el segundo mayor, perdón, el primero lo pongo mayor, entonces me dice que el valor 1 es mayor que el valor 2. Aquí en el caso de las condicionales, pues bueno, cuando hay if anidados, a veces se puede confundir las condiciones else, entonces pues es mucho más claro englobarlo en llaves para que quede más legible, sea más entendible, y así de esa forma pues yo puedo establecer que mi primer else es del if que corresponde a la igualdad de valor 1 con valor 2, y el otro else pues ya es de la primera condición. De igual forma, también yo puedo ejecutar mi programa por pasos. Cuando yo empiezo a tener programas mucho más complicados, pues entonces a veces es difícil que yo pueda seguir la secuencia de las instrucciones. Entonces para ello puedo correr mi programa paso a paso. Puedo agregar un punto de interrupción a mi programa a través de hacer clic en la barra gris que está del lado izquierdo sobre la instrucción que yo quiero que se detenga. Entonces este es un punto de interrupción y puedo entonces yo ejecutar mi programa, y al momento de que llegue a esa instrucción se puede detener para que yo pueda evaluar los valores que se están teniendo en ese momento. Entonces aquí yo le doy iniciar, me pide el primer valor, le doy 40, el segundo valor le doy 50, y después de eso se detiene en la instrucción correspondiente. Además empiezan a salir las ventanas del depurador. Entonces aquí por ejemplo tengo la ventana de variables locales en donde yo puedo ver las variables que están en el módulo, en el método que estoy ejecutando, y los valores que se tienen. Aquí por ejemplo veo el valor 1 tiene 40 y el valor 2 tiene 50. Además cadena tiene el último valor que recibió, que es 50 en cadena. Aquí en la ventana de inspección yo puedo agregar variables en donde yo necesito ver los valores que tienen. En este caso pues no agrego inspecciones porque las únicas variables que tengo son las variables locales. A lo mejor variables que yo estoy declarando globales pues necesite que yo las vea. Aquí también puedo ver la pila de llamadas. La pila de llamadas me va estableciendo qué método va llamando a qué otro método, y así de esa forma yo puedo dar seguimiento de todo el programa cuando se están haciendo varias llamadas. En la ventana de inmediato yo puedo ejecutar instrucciones en el momento y puedo de esta forma cambiar valores a las variables, e inclusive también puedo imprimir valores de las variables. Por ejemplo, si yo le pongo signo de interrogación valor 1, entonces me va a mostrar lo que tiene valor 1. Puedo hacer asignaciones a las variables. Por ejemplo, le cambio valor 1 a 30, imprimo nuevamente valor 1, qué valor tiene, y ahí me indica que tiene un valor de 30. Inclusive aquí en variables locales pues me está mostrando que el valor ya cambió a valor 30. Entonces puedo hacer todas esas cosas en la parte de depuración. Aquí el programa está detenido. También me aparecen los botones para que yo pueda continuar el programa. Puedo continuar el programa paso a paso por instrucciones o por procedimientos.
En el caso de por instrucciones, si yo lo doy sobre un procedimiento, entonces se mete dentro del procedimiento para continuar el paso a paso. En el caso de por procedimiento, pues se salta el procedimiento, ejecuta el procedimiento sin que se meta dentro de él, y así lo puedo saltar de esa forma. Aquí, como no tengo procedimientos todavía, bueno, pues cualquiera de los dos puede hacer que yo continúe el programa paso a paso. Entonces le doy paso a paso, entra la condición, ahí puedo checar los valores que tiene, inclusive puedo colocar el cursor encima de cada una de las variables. Ahí valor 1 tiene 30, valor 2 tiene 50, entonces no son iguales, entonces por lo tanto se va el else, ¿sí? Es decir, evaluó aquí que valor 1 es menor que valor 2 y determinó que valor 1 no es igual a valor 2, por lo tanto va a presentar este mensaje. Y se va a la parte del read key para esperar el valor, y ahí me sale el mensaje: el valor 2 es mayor al valor 1. Y continúa paso a paso. Mientras yo no le dé continuar, me puede ir a la consola a pedir un dato, pero puede seguir paso a paso indicado por esta flecha amarilla. Si yo le doy continuar, pues entonces continúa. El caso de la depuración y la ejecución de mi programa paso a paso, pues es una herramienta que me sirve para que yo pueda ir viendo si los datos son correctos. Aquí, pues bueno, una recomendación para no utilizar mucho el depurador. En realidad, el análisis debe de hacerse con anticipación para que al momento de la programación, pues los resultados sean los correctos. Pero bueno, es una herramienta que es muy útil para, en caso de que exista un error, sobre todo de presentación, en donde los resultados no están siendo los correctos, pues bueno, yo puedo utilizar esta herramienta para ir viendo los valores que se van tomando en el programa cuando se ejecuta instrucción por instrucción.